días, que el Señor te bendiga. Gracias por estar al pendiente de tu tiempo con Dios. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan en el capítulo 10 del 32 al 42 y el título es La palabra, la mejor defensa. ¿Cómo respondemos nosotros ante la palabra que nos confronta? ¿Cómo reaccionamos cuando somos descubiertos? Recuerde que la palabra de Dios es como un espejo. El espejo revela todo, lo que está en su lugar o fuera de su lugar. Cuando nosotros leemos la palabra, somos confrontados y podemos reaccionar de dos maneras: aceptar o rechazar. Pues esto fue lo que pasó con los líderes religiosos que seguían a Jesús. Fueron confrontados con la misma escritura que ellos leían, escuchaban y según esto practicaban. Jesús les respondió con la palabra y pues vamos a ver el desenlace de estos versículos. Cuando la fama de Jesús empezó a crecer, ya nada ni nadie lo podía detener. Las obras que él hacía, las señales y quién dijo ser, fue un parteaguas. Hubo división entre los que creían y entre los que no creían. Estos líderes judíos religiosos seguían a Jesús no porque quisieran convertirse, sino para hacerlo caer y luego acusarlo y luego después querer matarlo. Es como la escena de una diminuta hormiga queriendo vencer a un gran elefante. En versículos anteriores demandan a Jesús que diga abiertamente que él era el Cristo, porque el alma de ellos ya estaba turbada. Me imagino que ni dormían. A lo que Jesús les respondió: ya se los he dicho, pero no me creen. Y quien se aferra a la incredulidad nunca verá. Hasta que Jesús en el versículo 30 dice: el Padre y yo somos uno. Y tomaron piedras, querían apedrearlo. Consideraron una blasfemia de parte de Jesús que él declarara que él y su Padre eran uno. Así que las blasfemias contra Dios pues las arreglaban con la muerte. Ahora, si a Jesús, siendo el pastor de pastores, el Hijo de Dios, Dios mismo caminando entre su pueblo, le acusaron, ¿qué se puede esperar de nosotros? Pues Jesucristo lo hizo de una manera muy inteligente y sabia. Él les respondió con la misma escritura que ellos conocían. El versículo 32 dice: Jesús les respondió: muchas buenas obras he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas ustedes me van a apedrear? Ahora Jesús no se dejó intimidar por sus agresores, porque él sabía que su muerte no era por lapidación, sino una muerte de cruz. Y Jesús prácticamente les estaba diciendo: a ver pues, ¿por cuál buena obra ustedes me quieren apedrear? Por ejemplo, Jesús sanó al paralítico de Betesda, fue un caso muy conocido, 38 años ahí postrado. También multiplicó los panes y los peces, y dice la palabra que eran más de 5,000 personas, sin contar mujeres ni niños. A más de uno que aquellos que seguían a Jesús para acusarlos le debió haber tocado un pedazo de pan o quién sabe cuántos peces se hubiesen comido. Jesús abrió los ojos de aquel ciego que dice la palabra desde nacimiento. Entonces Jesús le dice: ¿por cuál de estas buenas obras ustedes me quieren apedrear? Entonces los judíos en el versículo 33 dijeron: por buena obra no te vamos a apedrear, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y si usted se fija, Jesús no lo niega y en su respuesta demuestra la razón por la cual debería ser reconocido como Hijo de Dios. Para los judíos era una blasfemia que alguien se llamara Hijo de Dios. Oh no, pues cuán lejos ellos se concebían de Dios. Sin embargo, y gloria a Dios, que para nosotros llamarnos hijos de Dios es fundamental para nuestra salvación. Es un privilegio hermoso. Como dice Juan 1:12, mas a todos los que creen y le reciben son llamados hijos de Dios. Pero veamos la mejor defensa de mi Señor Jesucristo a través de la palabra. El versículo 34 dice: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y en el versículo 35, Dios llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Jesús se refirió al Salmo 82:6, donde a todos los gobernantes y jueces de Israel Dios los llamó dioses. Lo vemos también en Éxodo capítulo 4, versículo 16, cuando dice: Él hablará por ti al pueblo, y Él te será a ti en lugar de tu boca, y tú serás para Él en lugar de Dios. Y si Dios llamó dioses de minúscula a los líderes israelitas porque eran quien revelaban la voluntad de Dios, ¿cómo entonces podían llamar blasfemo a Jesús por llamarse Hijo de Dios? Jesús les dijo:
Mi Padre me consagró y me envió al mundo. ¿Cómo me pueden decir que yo soy blasfemo cuando digo que soy hijo de Dios? Según el versículo 36. Pero mi Señor, con las mismas escrituras que ellos escuchaban y sabían, se defendió, diciendo que las escrituras no pueden ser quebrantadas, pero la incredulidad de ellos estaban quebrantando la palabra de Dios. Versículos 37 y 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creen. Y si las hago, aunque no creen en mí, crean en las obras que hago, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Aquí aplica Isaías capítulo 6, versículo 9, cuando dice: anda y di a este pueblo, oyen y no entienden, ven por cierto, mas no comprenden. Y hoy en día vivimos en un mundo muy parecido, porque pareciera que aunque el evangelio se predica, muchos no obedecen y se convierten. Y esto es porque han endurecido sus corazones. Y esto es muy peligroso, porque un corazón endurecido lleva a la muerte espiritual. Por eso la palabra de Dios dice: por lo tanto, como dice el Espíritu Santo, si oyeses hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Y el versículo 39 al 42 dice: y procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad nunca hizo señal, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él. Y sí, Juan el Bautista no hizo milagros, pero testificó del Mesías, de Jesús el Cristo, de que él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Dijo también que él bautizaría con el Espíritu Santo y fuego para purificar, y muchos creyeron en él. ¿Quién es Cristo para usted? ¿Puede usted dar testimonio de que Él es el Salvador, de que Él es el Hijo de Dios, que no necesita señales para dar testimonio de Él, y que por medio de Él ahora nosotros también somos llamados hijos de Dios? Nos convertimos en esas ovejas de ese grande pastor. Así que nosotros tenemos que aprender a escuchar su voz y seguirle. Es un grande privilegio, es un regalo del cielo poder pertenecer a este gran rebaño. Y el versículo 42, para finalizar, pues nos recuerda que la fe en Jesucristo es como una brújula en nuestro viaje de vida. No siempre vemos el camino claro ante nosotros, pero tener esa fe nos proporciona dirección y confianza. En un mundo lleno de dudas y de desafíos, creer en Jesús nos hace tener esa seguridad y ancla nuestra fe, recordándonos que no estamos solos y que hay un propósito más grande en todo lo que nosotros podamos enfrentar. Así que no endurezcamos nuestro corazón, no seamos como este grupo que siguió a Jesús y que querían apedrearlo. Vamos a confiar en su palabra, vamos a creer en Él, y la palabra del Señor dice que para el que cree, todo le es posible. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Bendición. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.